buenas tardes, lluviosas tardes. Bienvenidos aquí al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, para la presentación de la obra de la doctora Marta Eugenia García Ugarte y que lleva por título Fe, Tradición y Memoria, Coronación de la Imagen de Santa María de Guadalupe, 1885-1898. Bienvenidos todos, bienvenidos los presentadores, que es un lujo de la presentación, y también saludamos a los más de 90 seguidores que tenemos en internet. Entendemos que con la lluvia, tanto por el transporte como por el tránsito, etcétera, la gente ya no sale, pero sí está presente en internet, aunque no es lo mismo que estar presentes, pero bueno, saludamos a los que nos van siguiendo. Y sin más, la ceremonia va a consistir en dos partes. En primer lugar, vamos a escuchar a la maestra Jessica Gisseman, bienvenida, y en segundo a los presentadores. La idea de la doctora García Ugarte era iniciar con el himno a la guadalupana. Así que adelante, pero quiero antes presentar un poco el currículum, que lo voy a hacer de manera muy corta, el currículum de la maestra Jessica. Inició sus actividades musicales cantando en el coro del Colegio Alemán. Posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de canto. Tomó canto con Elizabeth Finney del Conservatorio de Boston. Ha sido integrante del Coro de Cámara de México, Octeto Vocal de México, Cuarteto Vocal Strege, el Coro de México, y ha participado en diversas grabaciones discográficas, destacando el disco de La Tierra se Alegra, música del México novohispano con el Ensamble de México. Formó parte del Sexteto Vocal Mexicalia, con el que realizó intensa actividad concertística a nivel nacional. Ha participado con el Coro de Madrigalistas y con solistas, Ensamble de Bellas Artes. Como solista se ha presentado en México, Estados Unidos, Alemania, con programas de diversos autores como Schubert, Schumann, zarzuela y música contemporánea. Ha participado en las jornadas IMBAL SACM en varias ocasiones, dando a conocer obras nuevas. También se ha destacado como actriz y directora de doblaje, cantando y hablando, participando en diversas producciones cinematográficas de Disney, Pixar, Universal y series de Netflix: Rey León, Bella y Bestia, Dama y el Vagabundo, Frozen 2, De Mando a mi Dragón, Dos Wish, The Marvels, el personaje de Paula en Crazy, Ex-Girlfriend, entre otros. Ha sido vocal coach de solistas de Disney como Frozen, Aladino, Wish y la serie Lipto Disney Plus. Maestra, muy bienvenida aquí al Centro de Estudios y nos dará muchísimo gusto y emoción escucharla.
Muchísimas gracias y una preciosa forma de la presentación de este libro. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte, que es escuchar a los grandes investigadores que van a comentar esta obra. En primer lugar, el doctor Sergio Rosas Salas. Es profesor investigador titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Ha sido profesor visitante en el Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus investigaciones giran en torno a las relaciones Iglesia, Estado y sociedad en México durante los siglos XIX y XX. Entre sus libros de autor más recientes destacan La Iglesia Mexicana en tiempos de la impiedad, Francisco Pablo Vázquez, 1769-1847, que fue publicado en el 2014. Fruto de una tesis doctoral dirigida por la doctora María Eugenia García Ugarte, y el libro Un cielo nuevo y una tierra nueva, los jóvenes y la Iglesia Católica en América Latina, 1968-1992, publicado en Puebla en el 2024. Pues bienvenido, Sergio. Nos da mucho gusto que nos acompañes aquí en el Centro de Estudios y tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al Centro por la generosa acogida que siempre nos otorga, y muchas gracias a la doctora García Ugarte por invitarme. Es un honor porque además es mi maestra y siempre la reconozco como mi principal formadora. Muchas gracias, doctora. Y también un honor estar junto a la doctora Ana Rita Valero, que es una institución no solo de la historia, sino del patrimonio cultural de México. Muchas gracias por hacerme un espacio en esta mesa. Y creo que pasamos a temas igual de estimulantes, pero con una voz un poco más fea. Pero de cualquier manera quiero empezar con una declaración quizás grandilocuente, pero profundamente sincera. Fe, tradición y memoria, coronación de la imagen de Santa María de Guadalupe, 1885-1898, está llamado a ser uno de los libros clave del fenómeno guadalupano en México. A partir de ahora, es menester incluir el libro de la doctora García Ugarte entre los libros necesarios para repensar la historia de la tradición guadalupana, a la par de los aportes recientes, en términos historiográficos, de Edmundo Gorman, Francisco Miranda Godínez y David Brading. Serán ellos, los 4 nuevos evangelistas de Guadalupe, grandes historiadores que hacen evidente al lector contemporáneo que Guadalupe es uno de los pilares de la identidad mexicana y el acontecimiento principalísimo de la fe entre los mexicanos. Y por tanto es uno de aquellos temas a los cuales cada generación de historiadores debe recurrir para reflexionar sobre nuestro pasado y sobre nosotros mismos. La lectura de Fe, Tradición y Memoria ofrece al lector datos e interpretaciones novedosas a partir de una mirada a Nuestra Señora de Guadalupe que cruza 2 elementos. Asume su tradición, la tradición guadalupana, como un hecho trascendente en la historia del país, y se concentra en las vicisitudes que llevaron a la coronación de la imagen, que aunque se realizó el 12 de octubre de 1895, es un proceso que se extiende entre el 85 y el 97, bajo la égida de nuestro ya viejo conocido, el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, y su polémico sobrino José Antonio Plancarte y la Bastida. A partir de ellos, la doctora demuestra que el culto y la devoción a Guadalupe son una tradición religiosa viva en la ciudad y en el país, que recibió su nombre, como sabemos, desde 1531, y que los acontecimientos de su coronación en el tardío 19 fueron proyecto de la familia y del grupo de la Bastida, mostrando en los ires y venires de los de la Bastida el resto de las grietas, de las fracturas, pero también de los sueños y de los anhelos de un clero profundamente humano ante la más grande devoción nacional. Y es en este aspecto en el que el libro se convierte prácticamente en una novela de aventuras apasionante, sin que en ningún momento pierda el absoluto rigor documental que siempre mantiene la doctora, que es una investigación cerrada en sí misma, basada en una revisión de archivo exhaustiva que tiende enormes líneas de trabajo para los historiadores por venir. El trabajo se desarrolla, pues, en términos
de lo que ya en sí mismo aporta y en términos de todas las líneas que va señalando, gracias a la enorme pasión que respira ese libro en torno al archivo y a la necesidad de repensar siempre nuestra memoria a partir del trabajo documental. Como señala la doctora en la introducción, el objetivo del trabajo es dar cuenta del proyecto pastoral, político y social de la Bastida y Dávalos, que queda implícito en la propuesta de coronación de Guadalupe. Aunque el arzobispo murió en febrero de 1891 y, como decíamos, la coronación ocurre hasta octubre de 1895, es evidente la presencia a lo largo de todo el proceso de su sobrino José Antonio Plancarte, y a partir de ahí podemos ver sus más profundas convicciones y modelos pastorales. No es casual que el libro cierre con la muerte de Plancarte en medio del dolor que le causó tener que renunciar al episcopado, en medio de un conflicto jamás resuelto con el cabildo de la colegiata e incluso cuando ya había sido nombrado abad. Como apunta la doctora desde la introducción, la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe es fruto y expresión de la pastoral de acción colectiva, que en sí mismo como concepto es ya una invitación a la investigación y que impulsó la Bastida desde su regreso al país tras su segundo exilio en 71, que se promovía colectivamente como una labor de cristianización de la sociedad a través de la expansión de la educación católica y el gran énfasis que se va a hacer en la visita pastoral y la celebración sacramental para mantener viva la fe y la práctica católica después de la Reforma Liberal. Este proyecto se mantuvo vigente en el gobierno de León XIII hasta que lentamente fue dejado atrás a través de la romanización del episcopado mexicano. Este conflicto entre los antiguos y los romanos, como se distinguió a estos grupos del clero, es uno de los grandes temas pendientes de la historiografía, pero queda ya planteado el camino en este libro. Se trata de discutir, por ejemplo, cómo manejan la espiritualidad mariana, cómo se plantean el papel del episcopado y cómo finalmente se puede reconstruir el tejido social católico tan profundamente desarticulado por el liberalismo, aprovechando a Guadalupe en México. Y a partir de ahí, uno de los proyectos de la Bastida es retomar a Guadalupe como se hace a Lourdes, con Lourdes en Francia desde 1858. Y ese es el objetivo del primer proyecto de coronación, que no llegó a realizarse en diciembre del 87, el cual la doctora cataloga como el gran proyecto de la administración pastoral de la Bastida. Simplemente el capítulo 1, la tradición guadalupana, es digno de leerse casi como texto obligatorio de los historiadores, porque repasa la historia de las apariciones a partir de una pregunta no solamente profundamente histórica, sino además una pregunta sinceramente muy bella. ¿Cómo entender y explicar una tradición que ha acompañado la formación de México desde 1531? Primero la ciudad y después la nación. Repasa así a Miguel Sánchez, a Luis Lazo de la Vega, al Nícan Mopogua y a Luis Becerra Tanco, llegando incluso a Francisco de Florencia, para mostrar no el viejo dilema aparicionista, sino la existencia viva de una tradición religiosa y su perdurabilidad en el tiempo. Y es muy interesante ver cómo estos procesos se van entreverando con la recuperación de esa tradición en el siglo XIX. Muestra las razones del gran editor Vicente de Paula Andrade y además el gran intelectual mexicano para rechazar la aparición desde 65, muestra la labor editorial del convencido Hipólito Fortino Vera y la presencia de jesuitas guadalupanos como Gutiérrez Casilla y Bernardo Bergüente. La autora también más adelante analizará el proyecto de coronación de 85-87, visto ahora como parte de un proyecto de renovación mariana del catolicismo nacional y global. Destaca la presencia de Lourdes en 58, pero también los antecedentes que se pueden ver desde Jacona con la Virgen de la Esperanza, coronada en febrero del 86. Y aquí de nueva cuenta encontramos al clero del siglo XIX en su más cruda expresión. Los debates entre la Bastida y Dávalos y José María Cázares, obispo de Zamora, que aceptó como regalo una casa a cambio de no insistir más en sus reclamos contra el sobrino de la Bastida, quien ya para entonces era blanco de múltiples acusaciones. Aparecen férreos defensores de la coronación, como el obispo de Querétaro, Rafael Camacho, y actores intelectuales que no pueden demostrar la aparición desde la historia, como ocurre con el célebre García y Casbalceta en su también célebre Carta a la Bastida sobre la historia guadalupana de octubre del 83. Pero aquí es donde la sensibilidad
como historiadora de la doctora, detecta un cambio fundamental en la historia de la Bastida, y es el hecho de que a partir de 1880 el arzobispo ejerce un poder casi absoluto al modelo de don Porfirio, pero en el ámbito eclesial, y deja atrás el conocido método suave y conciliador que lo había acompañado previamente. No sabemos, es casi imposible saberlo en realidad, qué es lo que impulsó este cambio, pero por eso estamos esperando el último volumen de Poder Político y Religioso. Posteriormente, García Ugarte se concentra en el proyecto guadalupano de la Bastida, y encontramos en torno a él a un grupo de obispos cercanos que defienden profundamente esa coronación y que son también otra invitación al estudio. El chapaneco Mariano Luque, el muy conocido obispo de Querétaro, pero que sigue necesitando un trabajo de profundidad, Ramón Camacho, su hermano Rafael, y algunos otros miembros interesantes del clero, como el célebre Eduardo Sánchez Camacho, el obispo de Tamaulipas, que negó la coronación primero, se negó a apoyar la coronación primero, y al final termina manteniendo una posición antiaparicionista profundamente de ruptura en 1896, enfrentado con el gran Montes de Oca. El proyecto de la Bastida, pues, avanzó, y así lo demuestra la doctora, a pesar de las críticas continuas desde dentro y desde fuera, detectando además en el libro cómo la prensa va acompañando estos debates a lo largo del proyecto, y fue mejorando poco a poco al ritmo que también mejoraba el Templo de Guadalupe, hasta alcanzar el simbólico triunfo del traslado de la imagen al Templo de las Capuchinas en 1888. Estamos pues ante reclamos de pedir joyas y dinero, ante el reclamo de que la venta de estampitas era muy lucrativa, ante el reclamo de que era un capricho, pero a pesar de eso el arzobispo nunca ceja en su proyecto. Y entonces el último capítulo repasa finalmente ya la coronación de 95, centrándose en la grandiosidad de la ceremonia. Es como ver en vivo el cuadro que existe en el templo en la Roma Norte, en la figura de Plancarte y la Bastida, nombrado abad de la colegiata el 2 de abril de 95, y en el célebre debate de la corona, que además está en la portada del libro. Y para no hacer el cuento cansado y no cansarlos tanto, les platico nada más que Plancarte debió renunciar al episcopado de Constancia, in partibus infidelium, que se le había dado anexo al cargo de abad ante las grandes denuncias en su contra. Y esa fue una enorme derrota, y en el libro es la muestra de que estamos ante un clero profundamente humano. En el centro de esos debates estaba la posibilidad increíble de que Plancarte hubiera borrado la corona, un debate muy interesante, una corona que teóricamente habría estado desde la época colonial, lo que no era necesario, pero que tal vez sí hizo, apunta la doctora. Articulado pues entre la tradición guadalupana y la coronación de la imagen en el Ayate en 1895, Fe, Tradición y Memoria es ya desde ahora un libro de imprescindible lectura para entender no solo una de nuestras más queridas tradiciones religiosas, sino las complejidades del célebre arzobispo La Bastida y Dávalos, y es una lectura necesaria para seguir profundizando en los avatares del complejo episcopado del siglo XIX mexicano. Es un libro necesario también para seguir entendiendo nuestra más profunda tradición y para entender en el presente por qué cada 12 de diciembre más de 10 millones de fieles caminan hasta los pies del Tepeyac en peregrinación fiel y sincera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Rosas. Y ahora le damos la palabra a la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain, una de las grandes historiadoras relacionadas con la Virgen de Guadalupe. Y siempre está amparada por la Virgen de Guadalupe porque siempre trae su imagen. Y yo digo, bueno, ya es lo que la distingue enormemente. Bueno, la doctora tiene la licenciatura en Etnohistoria otorgada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado de maestro en Historia y Etnohistoria otorgado por la División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus actividades académicas fue directora del Archivo Histórico José María Basagoiti del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, por quien tanto has hecho por ese colegio.
presidente y hoy miembro de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País en México, miembro del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO, profesora en la Universidad Pontificia de México, miembro académico del Seminario de Códices Mexicanos, Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro de número de la Academia Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales, miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias, Artes y Fe en Texcoco, miembro de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, fundadora y miembro de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico, y fundador y miembro del Consejo Editorial de Voz Guadalupe, sección de Historia, miembro del número de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Tiene muchas publicaciones, y las leo, se nos va a ir toda la presentación. Mejor entren a su página de internet y ahí pueden ver todas sus publicaciones, que son muchísimas, y pues quizás destaque El Tesoro de Vizcaínas, sus documentos antiguos, Memoria del Mundo, Don Francisco de Echeveste, Armas y Nobleza, Porfirio Díaz y Vizcaínas, entre muchos otros. Así que también tiene artículos sobre la época prehispánica y virreinal en revistas especializadas. Muy bienvenida, Narita, y te escuchamos con gran gusto. Bueno, como dijo el doctor, gracias por estar aquí, Manuel, que siempre nos acoges con mucho gusto, con los además. brazos abiertos. Y en especial saludo a la doctora doña Marta Eugenia García Ugarte, con especial entusiasmo, a la luz de la salida de tu último libro, Fe, Tradición y Memoria, la Coronación de la Virgen, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es tu cuna académica. Como es bien conocido de todos ustedes, a lo largo de su carrera, Marta ha ido tratando una importante variedad de temas que van desde la historia eclesiástica, la regional, la agraria, la educación, la salud pública, más otros, lo que no ha sido poco. Salta a la vista en toda esta multiplicidad de temas tu búsqueda del pasado de México, tu multifacética búsqueda en pro de entender los ayeres de estas tierras. Sin embargo, si nos acercamos a tu obra con una visión globalizadora, emergen básicamente dos grandes rubros. Por un lado, los actores de la historia, los que tomaron parte activa en la vida de México, los testigos de los hechos, y por el otro, los procesos sociales en los que se vieron envueltos. Entonces son dos grandes esferas que se van a entretejer. Entonces, esta intensa búsqueda que ha hecho Marta, este empeño por escudriñar la anterioridad de esta tierra, nos entregas hoy tu última investigación, que más allá de investigación, yo la llamaría un verdadero tratado, por la forma tan penetrante, tan precisa, tan aguda, en la que nos vas presentando la importancia toral que tuvo la coronación. De suerte que con tu capacidad analítica vas descubriendo el diálogo que se dio entre la gran jerarquía eclesiástica de entonces y con el poder político. Es decir, todo el entramado, toda la urdimbre de los actores sociales del México de la segunda mitad del siglo XIX. Y con en este escenario tan complejo, tan intenso, sin ningún temor, nada más faltaría, y con tu indiscutible vocación de historiadora, lo calificas como fascinante. Y entonces, con ese espíritu de fascinación, te centras en la coronación de la imagen. Una empresa que sin duda tuvo grandes luces, sí, pero también sombras y angustias que incluso llegaron a provocar muchas lágrimas. De ese calibre es esta investigación.
El libro, como ya dijo el doctor, está compuesto por 3 capítulos que originalmente iban a formar, nos dices allí, iban a formar parte de una gran obra sobre la Bastida en la época de Porfirio Díaz. Pero recabaste tan enorme cantidad de información que de plano independizaste esos 3 primeros capítulos y esa es la obra esta. Y desde allí, con gran sentido de la historia, repito, y con una finísima capacidad analítica, abordas una serie de temas con tal profundidad que permite no solo rescatar, sino reconstruir el rostro de la sociedad mexicana en la segunda mitad del siglo XIX. En unas palabras, Marta Eugenia nos abre de par en par la ventana del pasado, y eso, hablando en buen español, es hacer historia. Un primer capítulo, la tradición guadalupana, arranca con una relación pormenorizadísima de las obras publicadas de la Virgen desde la primera, la de Miguel Sánchez, luego Lazo de la Vega, luego Becerra Tanco, luego Francisco de Florencia, los famosos 4 evangelistas, como les decía don Francisco de la Maza. Y de allí te sigues tejiendo una amplísima historiografía, no dejas a nadie. Empiezas con Edmundo Gorman, el gran detractor, David Braden, Stafford Poole con su contradicciones en torno a Guadalupe. Todo este viaje historiográfico, me estoy dejando fuera muchos, me pones también a Jaime Cuadrilleiro, a Jorge Trasloceros, a los investigadores mexicanos contemporáneos. Todo esto para hacernos entender a nosotros el interés de don Antonio Labastida y Dávalos en el proyecto de coronación de la imagen. Punto importantísimo que rescata la obra es que en opinión del señor Labastida, la devoción a la Virgen sería un elemento fundamental. ¿Qué cosa estás diciendo allí? Para ayudar a reconstruir el tejido social católico que había quedado profundamente desarticulado por las leyes de reforma. Cosa tan interesante de observar. En esta ocasión, más bien dicho, en estas condiciones, la investigación no solo va a la historia eclesiástica de México, sino aún a la historia civil del país durante el último cuarto del siglo del XIX. Fue precisamente en esos 25 años cuando Labastida llegó a alcanzar, según nos haces ver tú, un poderío absoluto, como nunca se había visto en la historia. Este poder que asumió Labastida se tradujo en una cultura católica, nos lo dices, que predominó hasta principios del siglo XX. ¡Qué trascendencia! Y sigue diciendo que el eje de dicha cultura, el centro de esta cultura, estuvo condensado en la devoción a la Virgen de Guadalupe. Y esta como concentración devocional se expresó con grandiosidad en la coronación. En otras palabras, de esa urgencia, de ese apremio por fortalecer el lastimado tejido social católico a través de la devoción a la Virgen, de allí surge este proyecto de coronarlo. Sin embargo, no iba a ser tan fácil. Tan es así que en el curso del proyecto se fueron presentando muchas dificultades, empezando porque el señor Labastida nombra a su sobrino, Blancarte, como abad de Guadalupe y responsable del proyecto, lo que desde el arranque le fue muy criticado. Crítica que partió principalmente de los 2 cabildos, del catedralicio y el de la colegiata, enojadísimos porque ¿por qué nombraban a otra persona para hacer una labor que les correspondía a ellos? Entonces ahí ya viene
otro problema. Lo que dio como resultado que cuando muere el poderoso tío, pues José Antonio lo despojan de todas sus funciones, excepto la peor, le dejaron la peor, que es concluir la remodelación de la colegiata y llevar a cabo la coronación. Y digo la más difícil porque requería solucionar problemas económicos, la procuración de fondos. Entonces fue precisamente para conseguir fondos para lo que el padre Plancarte le encargó a Manuel Buenabad retratar el lienzo sin cristal, lo que era una gran novedad. Acababa de llegar a la fotografía a México hacía unos años. Este Manuel Buenabad no era un improvisado, era egresado de San Carlos, de la Academia de San Carlos, pero cuando llega a la fotografía, deja el pincel y entusiasmado agarra la cámara y se vuelve un gran experto fotógrafo. Entonces, él va a ser el encargado de fotografiar por vez primera a la Virgen. El plan que tenía era vender estas fotos de distintos tamaños para encontrar cómo seguir con lo caro, lo que estaba costando el edificio nuevo, ¿no? Entonces esto permitió que más personas pudieran conocer detalladamente a la Virgen, lo que no había pasado antes. Por 400 años, pues la veía la gente a lo lejos, ahí en el santuario, pues ahí estaba la Virgen, en cierta penumbra, como era entonces la basílica. Entonces no se habían percatado. Pero viene este Buenabad, la fotografía, le toma una fotografía, los vende, y ahí se dan cuenta que no había corona. Y desde entonces hasta la actualidad, estoy hablando de ahorita, del siglo XXI, se ha anatemizado a Plancarte porque en su pasión de coronar a la Virgen comisionó a Salomé Pina para que le borrara a la Virgen eso. Ahora, en este tema, y en aras de aclarar un poco más el tema, y aquí debo hacer a ustedes una pública confesión, que es mi subjetividad. Soy plancartina, porque fui testigo histórico en su proceso pues ni modo, lo peor que puede hacer un investigador es eso. Entonces hago la confesión. Entonces, para aclarar esto, cabe recordar lo siguiente. En 1648, la primera medida que se le hace fue la de Miguel Sánchez, y allí dice que la imagen era de, oigan bien, más de 2 varas. 100 años después la vuelven a medir cuando Revillagigedo ordena a los famosos pintores más distinguidos de entonces, como Cabrera, como José de Ibarra, que entraran, les abren a la Virgen, que entraran a medirla y a sacar unas copias. Entonces, ellos dieron la medida de 2 varas y media, 2 varas y media. En 1789, años después, José Antonio Bartolache publica su manifiesto satisfactorio, en el que señala que la tilma tenía solamente 2 varas, no 2 y medio como habían dicho anteriormente. Hay que recordar que Bartolache no era un improvisado, ¿no? Como ustedes saben, era médico y astrónomo muy distinguido, pero además era ilustrado, de suerte que sus opiniones son pues bastante confiables en términos de precisión. Entonces, todo eso nos remonta a recordar que en los primeros años posteriores a la Virgen, estuvo sin nada, colgada allí, la gente iba y le frotaba rosarios y todo, hubo algún maltrato.
pero ya había siempre, ya cuando se inaugura el primer santuario, había una especie de inquietud por ponerle un vidrio. Sabemos que al principio tenía solo 2, estaba bajo 2 vidrios, es histórico esto, lo dice Conde de Oquendo y varios. Entonces siempre estaba ilusionado México pues, con que la Virgen tuviera su vidrio. Entonces, cuando se regresan a España, los duques de Albuquerque dijeron, no se preocupen México, yo les voy a buscar un muy buen cristal en Europa para la Virgen y se los mando. Y por supuesto que no mandaron nada. Entonces hasta 1766, en que un tal don Juan José Márquez, dueño de un almacén de vidrios de la Ciudad de México, dijo que él tenía un cristal que le podía regalar. Era un cristal azogado, o sea, era un espejo. Entonces lo de menos era quitarle el azogue y volverlo un cristal. Pues muy contentos. Entonces se fue este cristal allá al santuario y al llegar se dieron cuenta que era más chiquito. Es histórico, Y ante lo cual las autoridades resolvieron cortarle lo que sobraba para ajustarla al cristal, en un acto que hoy consideramos criminal. Rompieron a la Virgen porque lo que importaba era el cristal. Entonces, con el fin de presentar a ustedes una explicación a manera de excusa por haber transgredido el tema central de la obra, debo decirles que mis últimos comentarios intentan dar otro enfoque en torno al gran debate de la coronación, en el que se les reprochó siempre hasta hoy a Plancarte el haber borrado la corona de la Virgen, corona que no existía desde 1766, cuando la recortaron. Lo que pasa es que la manda a retratar, circulan las fotos en todo México y dicen, ¡ay, a poco! No la conocían. Y esa es la historia. Por último, Marta, estoy convencida de que fe, tradición y memoria, la coronación de la imagen de Santa María de Guadalupe sale hoy para enseñarnos, para descubrirnos, para hacernos ver una delicadísima faceta de la historia social y religiosa de México durante el último cuarto del siglo XIX. Enhorabuena por darnos estos conocimientos. Gracias, Marta. Pues muchas gracias. Antes de darle la palabra a la doctora me decía, pero tú también comenta. Le digo, pero los especialistas son ellos. Le dije, yo me asomaré al libro. Y la verdad es que el libro me emocionó, porque está muy bien escrito, pero sobre todo muy accesible, ¿sí? Y yo preparé una cosita, pero muy, muy pequeñita antes de decir otras cosas. Dice, el libro que hoy presentamos, recién salido del horno, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que lleva por título Coronación de la Santa María de Guadalupe 1885-1898. Cuenta con una introducción y 3 capítulos: la tradición guadalupana, el proyecto guadalupano del arzobispo Labastida y la coronación de la imagen de Santa María de Guadalupe. Un libro muy bien escrito, yo diría hasta sencillo de leerse en sus casi 250 páginas. Y en esta obra sólida, porque además de la bibliografía que no dejó libro por estudiar, son los archivos privados. Y me refiero sobre todo al Archivo General de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, donde se encuentra el proceso de canonización del siervo de Dios Antonio Plancarte y Labastida,
Y el archivo de esta casa, del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y la prensa con que se apoyó la autora para hacer una relación, investigación e interpretación de 4 siglos, poniendo énfasis obviamente en el siglo XIX y principios del siglo XX. Nos queda claro que el proyecto de coronación de la imagen de Santa María de Guadalupe, idea y obra del arzobispo de México Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, proyecto que propició pleitos entre el Cabildo de la Colegiata de Guadalupe, las manifestaciones antiaparicionistas, pero que finalmente el proyecto se hizo realidad el 12 de octubre de 1895. ¿Cuál fue tal consecuencia de este hecho? El reforzamiento de la fe y la confianza a todos aquellos que protege y atienden sus peticiones milagro tras milagro. Es decir, promesas cumplidas, y más allá de la presencia del clero secular, del clero regular, las jerarquías eclesiásticas, entre ellos la decisión de la Santa Sede de otorgar el nuevo oficio de la Virgen el 6 de marzo de 1894, donde se reconoció la veracidad histórica de sus apariciones. Aquí en el Centro de Estudios tenemos obras verdaderamente extraordinarias, como la obra ya citada por Ana Rita del Padre Sánchez en su primera edición del año de 1848, obra que no ha sido reeditada en edición facsimilar, ¿sí? Y estamos luchando ahora que según las prácticas, no, que los libros tienen que estar digitalizados porque los jóvenes no los leen, los jóvenes no van a la biblioteca. Pues sí, pero como yo digo, viene el hacker, acaba con la tecnología y todo, ¿y con qué nos quedamos? Pues por lo menos con unos 200 ejemplares acerca de sobre todo, de dar a conocer la primera publicación acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que verdaderamente es un hecho extraordinario. Y luego también, algo que sí que quería yo comentarles, son el libro. Uno diría, es que ya no hay nada más que trabajar de la Virgen de Guadalupe. Yo diría, hay mucho que hacer todavía, muchísimo, desde el punto de vista de los testimonios, de tantos milagros que se le atribuyen a la Virgen de Guadalupe, hasta una novela o novelas que se pueden desprender, porque hay muchas fuentes para ellos, y cómo los grandes historiadores se han acercado al tema. Solamente quiero nombrar a el doctor Brady, que está muy citado en la obra, que estuvo aquí con nosotros un mes y que publicó la obra de 9 sermones guadalupanos con una gran introducción, porque él estaba enamorado de México, pero particularmente de la Virgen de Guadalupe. Cada vez que venía, iba a la basílica. Murió hace 2 años, tengo entendido, ¿no? Y el otro pilar, muy controvertido, sobre todo con su libro, el doctor O'Gorman, con El destierro de sombras, ¿no? Pero le entró al tema y finalmente él concedía que la imagen de Guadalupe va más allá de cualquier posibilidad, que si se apareció o no se apareció, el milagro es la continuidad que ha tenido en la historia de México, como también lo dices tú en el libro, ¿verdad? Y luego me llama la atención también que en tu libro comentas que la Virgen María es una, ¿verdad? La Virgen María, la Madre de Jesús, es una, pero bajo distintas advocaciones, ¿sí? Y en México, la Virgen de Guadalupe no tuvo competencia alguna. Cuando decían que la Merced, que porque la Virgen de la Merced salía y entraba, la Virgen de Guadalupe no, solamente salió 2 veces. Una, cuando fue la inundación de 1629 aquí en la Ciudad de México, que debió de haber sido algo terrible, que ahora estamos viviendo algo similar, pero si ustedes van al centro histórico y caminan por la calle de Madero, en una de las esquinas, que no recuerdo en la esquina si es Isabel la Católica o otra más pequeña, no sé, está una cabeza de un león en piedra y dice, hasta aquí llegó la inundación, 2 metros de inundación. Por eso es que construcciones del siglo XVI casi no hay, porque se acabaron las casas, los cimientos y demás. Bueno, entonces es la única vez que salió la Virgen de Guadalupe,
¿sí? Hay una pintura muy hermosa en donde viene la Virgen de Guadalupe, bueno, con un gran séquito y que fue como la gran imagen que propició, o por lo menos se dice que alejó a las lluvias, ¿sí? Y en cambio la Merced, como les digo, salía y entraba, salía y entraba. Y la segunda vez que salió, según me comentaste, fue en la época de los cristeros, ¿no? Que fue prácticamente escondida. Pues sí, porque la Virgen también necesita una protección enorme, ¿no? Bueno, y por último, nada más para ver cómo los historiadores hasta el día de hoy siguen escribiendo, está la obra de Gisela von Boveser, una obra desde el punto de vista de ella como historiadora, ¿verdad?, que se acerca al tema y que también revisa las fuentes, que las fuentes, aunque las revisemos constantemente, siempre tienen algo que decirnos, ¿verdad?, una relectura y demás, ¿no? Bueno, y por último, porque ya nos acercamos al 2031, o sea, el 5º centenario. Y me acuerdo que Javier Nogués me dijo, ojo, me dijo, hay que estar pendientes y tratar de dar a conocer la historicidad, los milagros de la Virgen de Guadalupe, porque los antiaparicionistas están ahora listos para atacar, como ya se ve, por lo menos en las redes sociales. No repito porque es muy escandaloso lo que se puso ahí relacionado con la presidenta, pero bueno, yo creo que eso no fue cierto, pero bueno, cómo por cualquier lado los aparicionistas. Y cuando tuvimos aquí el homenaje al padre Francisco Morales, que murió el año pasado, se le dio un homenaje presencial, ya él estaba muy avanzado en su enfermedad, y aquí se llenó el salón y estaban los antiaparicionistas, ¿sí? Y uno de ellos dijo, pues aquí estamos los aparicionistas, pero también somos guadalupanos, dice, cosa que me llamó mucho la atención, pues porque no hay mexicano que no se sienta guadalupano, creo yo, ¿no? Y cómo el santuario de la Virgen de Guadalupe es el segundo santuario más visitado del mundo. Y lo vamos a ver conforme se acerca el 12 de diciembre, la cantidad de procesiones que llegan a la Ciudad de México de varios países, ¿cómo se llama?, de Europa, de América, etcétera, ¿no? Así que pues sigue siendo la gran protectora, yo creo que de nuestro país. Y como decía la doctora Muriel, cuando iba a entrar un gobierno que a ella no le gustaba, que hasta tuvo una boda en su casa con un político que no le gustaba, y decía, bueno, no, dice, aquí puede entrar cualquier político, pero aquí está la Virgen de Guadalupe, que es la que nos va a salvar de cualquier problema. Y ahora pues lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, yo nada más quiero felicitarte porque de verdad seguí tu libro, hay que volverlo hay que difundirlo, porque luego muchas veces las editoriales se quedan en las instituciones y no se reparten. Yo te recomendaría que estuviera en Amazon, porque pues es la forma actual, es la gran biblioteca del mundo y que se consigue en cualquier parte del mundo y a veces a un precio menor del que se vende. Bueno, y te damos la palabra, si quieres cerrar aquí esta ceremonia. Adelante. Bueno, buenas tardes. Para un escritor, la gran ventaja es que puede escoger a sus presentadores. Y no me digan si no han sido maravillosos. La verdad que Sergio, Ana Rita y Manuel, en el orden en que aparecieron, les agradezco mucho porque son comentarios muy vivos, ¿no? Yo disfruté con Sergio y cuando empezó Ana Rita, pues todavía más, ¿no? Y luego Manuel. Tengo relaciones de amistad muy fuertes y la verdad que es maravilloso oírlo. Parece que es la obra de alguien más, no es la mía, es de alguien más. Quién sabe quién la escribió, pero la verdad que ha sido maravilloso estar en esta presentación, ¿no? Y no les puedo decir más porque ellos dijeron cosas verdaderamente fascinantes. Sergio se metió en la intriga de los personajes, que a mí me fascina ver eso, porque son eclesiásticos y todo, pero la grilla es muy fuerte, y Ana Rita con todo su conocimiento de la Virgen, ¿no? La verdad que
cuando yo pensaba en la presentación, siempre pensé que Ana Rita iba a ser bien crítica. Le tenía miedo, pero la verdad que me alegra muchísimo haberle invitado porque ha sido una presentación muy rica. Y con Manuel, pues los lazos de amistad son muy fuertes, por eso estamos en este lugar tan maravilloso. Y muy guadalupano. Y muy guadalupano, además. Y muy guadalupano, claro. La verdad, y por supuesto, el himno a la Virgen de Guadalupe de Jessica, Ay, sí, ¿no? cómo no, precioso. Que me encantó, me emocioné mucho. Yo creo que las presentaciones las deberíamos hacer así siempre, Manuel, con algo de música que entone el ambiente, ¿no? Lástima que se fue Jessica. Yo la quisiera tener ahí otra vez cantando el himno, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho. Me hubiera encantado tener mucha gente presencial, hay mucha gente en línea y la verdad que como dijo Ana Rita, mucho se puede escribir, y Manuel también, mucho se puede escribir sobre la Virgen de Guadalupe, muchos archivos que podemos consultar y que podemos contar cosas que no se han contado todavía y podemos ver lo que ya se contó, volverlo a mirar otra vez con ojos nuevos y con experiencias nuevas. Yo creo que por eso la historia es tan bonita, porque siempre está ahí para deleitarnos y para estimularnos a escribir, ¿no? Ciertamente, como lo comentó Ana Rita, es el capítulo de un libro sobre la Bastida, sobre el Pelayo Antonio de la Bastida, bueno, que ya voy a terminar. Va a tardar, porque en el instituto se tardan un montón. Pues sí. La dictaminación, todo eso toma tiempo ahora, ¿no? Pero yo creo que va a ser interesante. Y cuando estaba reconstruyendo la obra, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Me falta el capítulo de la Virgen de Guadalupe, porque lo saqué. Entonces voy a hacer una gran mención, mencionar el libro, pero ya está terminado. Es un personaje verdaderamente fascinante que está detrás de la coronación de la Virgen de Guadalupe. No le tocó a él, porque había tanta oposición a la coronación que tanto de los cabildos eclesiásticos como el de la catedral y el de la basílica, como de la población civil, había mucha oposición y él comentó que no convenía coronar a la Virgen en medio de tanta confusión y suspendió el proyecto. Lo va a hacer el siguiente arzobispo, pero él no. Y siempre he pensado que, de eso trata la obra, ¿no? Del proyecto de la Bastida en los últimos años de su vida con don Porfirio, pero sin el capítulo de este libro sobre la Virgen de Guadalupe, que era tan importante que valía la pena relatar el proyecto por sí mismo, ¿no? Como algo independiente de toda la obra de Pelagio. Y finalmente, pues, ya sabrá algún momento en que lo podamos publicar con menos lluvia, con menos Tlaloc y pues con la presencia de todos los que están aquí es más que suficiente. Y les agradezco mucho a los presentadores, a Manuel por este magnífico recinto. La verdad que siempre he presentado mis libros en Condumex, ahora Carso. Ya. Hace años de eso, ¿no? Siempre aquí. Entonces, pues sí, el próximo también va a ser aquí, espero. Muchísimas gracias. Gracias, Bertalicia.